Hay nombres que, bueno, simplemente resuenan a través de la historia, ¿verdad? Nombres de generales cuyas victorias, literalmente, cambiaron el destino de civilizaciones enteras. Pues hoy vamos a sumergirnos en la historia de uno de los grandes, Publio Cornelio Escipión, el hombre, el general romano, que consiguió lo que todos creían imposible, vencer al mismísimo Aníbal Barca. Pero la historia de Escipión es compleja. Es una auténtica paradoja, porque es la historia de un salvador, de alguien aclamado casi como un dios, y que sin embargo acabó sus días solo, amargado y muy lejos de la ciudad que había rescatado. Vamos a meternos de lleno en su vida para entender cómo pudo pasar algo así. Para entender de dónde sale Escipión, primero hay que entender el panorama, la situación de Roma. Estamos en plena Segunda Guerra Púnica, y las cosas no es que vayan mal, es que son un auténtico desastre. A ver, tenemos a Aníbal, el genio militar cartaginés que ha hecho lo impensable. Ha cruzado los Alpes y le ha metido a Roma una paliza tras otra. La derrota de Canas, por ejemplo, fue una humillación terrible. Aníbal parecía sencillamente imparable. El pánico en Roma era total. Y ojo, que el desastre no era solo en Italia, ni mucho menos. En Hispania, que era, digamos, la gran base de operaciones y recursos de Cartago, los ejércitos romanos habían sido, aniquilados. Y para colmo, y esto es personal, los comandantes de esas legiones, Publio y Cneo Escipión, eran el padre y el tío de nuestro protagonista, ambos muertos en batalla. La situación era al límite, Roma se desangraba y, lo peor de todo, se estaba quedando sin líderes. Y es justo en este momento, en el pozo de la desesperación, cuando los generales más veteranos le hacían el quite al mando de Hispania, que emerge una figura totalmente improbable para darle la vuelta a la tortilla. Él es Publio Cornelio Escipión, un chaval, la verdad. Venía de una de las familias patricias más importantes, pero su experiencia en combate era más bien limitada. Eso sí, había visto de cerca el horror de la derrota, llevaba sobre los hombros el peso de la venganza familiar, y claro, el deber hacia Roma. Y aquí viene lo más alucinante de todo, su edad. ¿Cuántos años creen que tenía cuando se plantó allí y dijo, voy yo? 24. Solo 24 años. Pensemos un momento en esto. A esa edad, la mayoría de los nobles romanos estaban empezando, apenas dando sus primeros pasos en la política o el ejército. ¿Y él? Él estaba pidiendo el mando de un ejército hecho trizas en lo que se consideraba un frente ya perdido. Una auténtica locura. El Senado, en una decisión que no tenía precedentes, le dijo que sí. Fue una apuesta, pero una apuesta a la desesperada. Le dieron el mando no porque tuvieran una fe ciega en él, sino porque sencillamente no había nadie más. Era literalmente la última carta que le quedaba a Roma. Y es aquí donde la historia pega un giro de guión espectacular. Porque Escipión no se limitó a aguantar el tipo, no, pasó directamente al ataque con una audacia y una genialidad estratégica que dejó a todo el mundo con la boca abierta. Su plan fue una auténtica obra maestra. Primero, en un golpe de genio, se pasó por el forro a los 3 ejércitos cartagineses y lanzó un ataque relámpago sobre su capital en la península, Cartago Nova, la actual Cartagena. ¡Zas! De un plumazo les corta los suministros y se queda con todo su dinero. Luego, ya con la sartén por el mango, fue cazando a sus ejércitos uno por uno. El remate final fue la batalla de Ílipa, donde básicamente borró del mapa el poder cartaginés en Hispania. El resultado es que, en menos de 4 años, este general que no llegaba a la treintena había conseguido lo que nadie se atrevía ni a soñar. Había vengado a su familia y había asegurado Hispania para Roma. Pero la faena no estaba terminada, ni mucho menos. Aníbal seguía en Italia, como una espada de Damocles sobre Roma. Así que Escipión, que volvió a la ciudad convertido en un héroe, propuso el plan más valiente de todos. Si queremos sacar a Aníbal de Italia, tenemos que llevarle la guerra a su propia casa, a Cartago. Hubo mucha gente que se opuso, Senadores muy influyentes como Fabio Máximo decían que era una locura, un riesgo demasiado grande, pero Escipión se salió con la suya. Desembarcó en África en el 204 a.C. y tal y como había calculado, en Cartago cundió el pánico. No les quedó otra que llamar a Aníbal. «¡Vuelve a casa que nos la lían!». Y así se preparó el escenario para uno de los duelos más legendarios de la historia. Escipión contra Aníbal, en Zama. 2 ejércitos muy distintos. Escipión tenía una infantería de veteranos curtidos en 1000 batallas. Y, esto fue clave, una caballería mucho mejor gracias a su aliado Númida Masinisa. Aníbal, por su lado, tenía un ejército más variopinto, una mezcla de todo, y se lo jugaba todo a una carta, sus 80 elefantes de guerra para reventar las líneas romanas. Pero Escipión se había hecho los deberes. Había estudiado a Aníbal. Y se sacó de la manga una táctica para anular a los elefantes. Básicamente, abrió pasillos en sus filas para que las bestias pasaran de largo sin hacer daño.
Una vez neutralizados, su caballería, que era superior, rodeó y machacó al ejército de Aníbal. La victoria fue total, absoluta. Los romanos apenas tuvieron bajas, mientras que el ejército de Aníbal fue aniquilado. La Segunda Guerra Púnica había terminado. Escipión había salvado Roma. Después de Zama, Escipión recibió el apodo con el que pasaría a la historia, el africano. Estaba en la cima del mundo, era el héroe de Roma, indiscutible. Pero claro, en la política romana, ser tan increíblemente popular también es increíblemente peligroso. Esta cronología es la crónica de una tragedia, en realidad. Durante años lo tuvo todo, los cargos más altos. Siguió sirviendo a Roma, incluso como segundo de su hermano en otra guerra. Pero sus enemigos políticos, muertos de celos por su poder y su influencia, estaban ahí, agazapados, esperando el momento de atacar. Y el ataque lo lideró el intransigente Catón el Censor. Lanzó una campaña de desprestigio brutal. Les acusaron, a él y a su hermano, de haberse quedado con parte del botín de la guerra contra Antíoco III. ¿Pruebas? Ninguna. Nunca se demostró nada. Pero daba igual. El objetivo no era hacer justicia, era destruirlos políticamente. Escipión, el hombre que jamás perdió una batalla, se sintió traicionado hasta la médula. Se negó en redondo a participar en lo que él consideraba un circo, un juicio político humillante, y en un acto de orgullo herido se marchó de Roma a su villa de Liternum, para no volver nunca más. Se dice que sus últimas palabras fueron esas, un reproche lleno de amargura a la ciudad por la que lo había dado todo. Y sin embargo, a pesar de ese final tan indigno que le prepararon sus rivales, la historia ha juzgado a Escipión de una forma muy diferente. Lo que ha quedado para la posteridad no son esas acusaciones falsas de corrupción, sino los relatos de su genio militar, de su generosidad en la victoria, de su clemencia, un tema que de hecho se repite una y otra vez en el arte. Al final su legado fue mucho más fuerte que toda esa política mezquina. Al final, la historia de Escipión nos deja con una pregunta bastante incómoda. Nos demuestra que salvar a tu país en el campo de batalla no te garantiza un sitio de honor en su política, que la misma ambición, el mismo carisma y la misma popularidad que te convierten en un general legendario pueden ser vistos como una amenaza mortal para el sistema. Una lección que la verdad se ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia.